Buenos días, Mirna. Buenos días, Alexandra. El día jueves se aprobó en primer debate, diríamos ya el proyecto de ley 544, con algunos puntos o temas discordantes con lo que se aprobó en la Comisión Nacional de Reformas Electorales y mucho más allá, que es lo más preocupante, discordante con lo que se consensuó en la mesa técnica donde participó el Tribunal Electoral. Temas como mantener el fuero penal electoral y aún ampliarlo más. Cuando digo ampliarlo más es que todavía estás llevándote el fuero penal electoral hasta las elecciones internas de escogencia de organismos directivos de los partidos políticos, el mismo sentido de mantener la adjudicación de curules en los circuitos plurinominales a través del residuo, como está redactado en la norma actualmente, te permite contar dos veces los votos para aquellas curules que se vayan a obtener por residuo cuando el legislador en un momento pasado, es decir, estamos hablando quizás de 3 reformas anteriores, lo que buscaba con el residuo era mayor representatividad y que aquellos partidos que hubiesen recibido adjudicación de curules por cociente y por medio cociente, se les restaran esos votos y la adjudicación de residuos fuera para los más votados, pero de otras listas, ya sea de partidos políticos o de candidaturas independientes. Lo que al final se debe buscar en los circuitos plurinominales es la mayor representatividad y no favorecer propiamente a los partidos grandes, o como sucedió en la elección del 2017, que 12 diputados que no debieron salir, salieron precisamente por la aplicación de esta mal redactada ley o artículo sobre la adjudicación de curules. Eso lo quiso modificar también el Tribunal Electoral en el 2017, causó mucha polémica y al final, diríamos, esas alianzas parlamentarias que existen a veces en la Asamblea llevó a una redacción confusa y permitió que en la elección del 2019 12 diputados salieran por residuo utilizando, diríamos, este mecanismo donde no se descuentan los votos o no se restan los votos cuando reciben adjudicaciones de curules por cociente y por medio cociente. La Comisión Nacional de Reformas Electorales lo que ha recomendado precisamente es eso, Mirna y Alexandra, de que cuando tú te adjudicas una curul se descuenten los votos y así puede haber mayor representatividad sobre otras listas, otros partidos o candidaturas independientes. De igual Claro, manera, sí, perdón. no, diputado, en ese mismo sentido, lo que me preocupa, diputado Carles, es que, como usted explica, la figura del residuo tenía una buena intención, pero la forma como se redactó empeora las cosas. El fuero penal electoral, lo vimos la semana pasada con el ex magistrado Dennis Allen, nace también con una buena intención, pero también en la práctica esa buena intención se va desvirtuando y se va ajustando a un juega vivo para evadir la justicia. Entonces parece que no importa cómo se acomode la ley, al final la interpretación o el matraqueo termina abonando a empeorar la situación y al juega vivo, y eso es preocupante. Yo me tengo que oponer y públicamente lo he hecho. Y ahora va hacia tu pregunta, ¿qué va a pasar ahora? Pero mira que el foro penal electoral, como lo explicaba el ex magistrado Allen, y tú también lo has explicado, antes solo era para las elecciones generales, donde, diríamos, se establecía un fuero penal durante ese tiempo de proselitismo y un tiempo después. Hubieses ganado o no hubieses ganado, tenías, diríamos, una protección para que aquellos contrarios políticos no te demandaran con algún subterfugio o alguna intención que no buscaba propiamente en el fondo establecer la investigación de la presumible comisión de un delito. Pero mira tú que ahora han ampliado el foro penal electoral a las elecciones primarias de cargos generales. Eso, las elecciones primarias de los cargos generales se hacen entre el 1 de junio del 2023 y el 31 de julio del 2023. Así es que ya prácticamente hay un año de fuero penal con esta extensión, y aparte de eso lo están extendiendo a las elecciones primarias de los organismos internos. Y eso significa que prácticamente ya durante estos 2 años y medio de lo que resta hacia las elecciones generales, prácticamente va a haber un número indeterminado de personas
aforadas o utilizando el foro penal. Aquí a veces hay una doble moral. Yo soy parte de un partido político y diríamos que todos los partidos políticos han utilizado esta figura, pero el Partido Panameñista ha manifestado de manera clara que ya hay que hacer un alto, que ese fuero penal electoral ha sido ya rechazado por todas las legislaciones comparadas, ya eso no existe, la persecución política ya no es un elemento circunstancial en la decisión de una elección, así que es una figura que no debe de ser ya utilizada porque se utilizó no en la debida forma como lo han hecho, por ejemplo, en lo que se modificó y aprobó el jueves, se están bajando la prescripción de los delitos electorales, eso la Fiscalía Electoral no estuvo de acuerdo. De igual manera, se introdujeron unos artículos que afectan la estabilidad estatutaria de los partidos políticos, todo solamente para responder a una coyuntura que está pasando un partido político donde le quieren quitar la junta directiva a un presidente de un partido. Entonces la Asamblea no está para eso, Alexandra. La Asamblea no está para estar resolviendo problemas particulares. La Asamblea está para hacer legislaciones que queden en el tiempo, que puedan servir, que puedan funcionar, que podamos tener un proceso electoral más transparente. Y por eso el Partido Panameñista se ha opuesto a este tipo de modificaciones a última hora, porque no estaban en la agenda, sino que nos sorprendieron el jueves, las aprobaron en su alianza, en su mayoría visible, y hoy estamos entonces en el escenario que no sabemos cuándo empieza el segundo debate, pero bueno, ahí tendrán los diputados que definir quién está a favor de la democracia y quiénes quieren el contubernio de estar haciendo remiendos y ajustes legislativos a la medida sobre una población que a todas luces ha manifestado no estar de acuerdo con eso que se está redactando ahí. Igual manera, los magistrados del Tribunal Electoral han manifestado que hay algunos puntos que significan retroceso, pero bueno, si ellos insisten, yo todavía no pierdo la esperanza que el presidente de la República pueda vetar estos artículos que han sido discordantes y que son artículos que a todas luces atentan contra la democracia y procesos electorales más transparentes. Ahora, diputado, la semana anterior también habíamos escuchado al magistrado Heriberto Araúz diciendo que podía interponerse una demanda, un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, y se ha anunciado que hoy el Tribunal Electoral va a anunciar también la posición en cuanto a lo que está ocurriendo en este momento con las reformas, y que el magistrado va a intentar buscar cambios en temas sensibles como los que usted acaba de mencionar, fuero penal electoral y demás. ¿Usted todavía cree que hay algún camino allí para negociación o para cambiar posiciones, o ya definitivamente eso no va a ocurrir? Mire, todos los ciudadanos hemos visto transformaciones internas, diríamos, porque la democracia no se construye en un año, tú la evalúas en el tiempo. Entonces podemos ver o podemos señalar que tenemos un tribunal electoral con bastante credibilidad. Entonces, lo que afirmaba o señalaba el magistrado Heriberto Araúz, presidente del Tribunal Electoral, es un poco preocupante. Y mire usted que los artículos que se aprobaron el día jueves le quita un sinnúmero de competencias al Tribunal Electoral para que pueda fiscalizar los torneos internos electorales de los partidos políticos. Y al mismo tiempo, con estas modificaciones que metieron de adelantar las convenciones extraordinarias, le quita la facultad al Tribunal Electoral que pueda estudiar en el fondo cuando es conveniente o no, o cuando es procedente o no, un llamado a una sesión o convención extraordinaria. Yo siempre he manifestado que la institucionalidad es importante, si no viviríamos en un país de anarquía, donde tiene que haber un árbitro, y en este caso el árbitro, como así lo conocemos todos los ciudadanos, no es el partido gobernante, el árbitro es el Tribunal Electoral, y es el quien debe definir o recomendar a través de un diálogo y a través de un proceso cuáles son esos cambios o esas modificaciones que se deben de hacer. Entonces ya el magistrado advierte que hay un número de debilidades, un número de contradicciones o de artículos discordantes con lo que debe ser el proceso electoral, y él va hacia a la parte de inconstitucionalidad. Yo soy más determinante o categórico. El presidente de la República es el que va a tener una palabra importante, porque al final yo creo que esto lo van a aprobar. La población ha manifestado su rechazo. Yo pienso que eso va en aumento. El partido gobernante debería entender
las voces ciudadanas que no están de acuerdo con esto que están haciendo, que se están prácticamente desnudando públicamente, entender que están haciendo un asalto a la democracia. Pero yo categóricamente, yo sí emplazo con todo respeto al presidente de la República, que es él. Si esto llegase a sus manos, él no puede sancionar esta ley total, tendrá que vetarla de manera parcial y hacer hincapié en estas recomendaciones que ha hecho el Tribunal Electoral. Y diputado, se lo pregunto porque ayer leyendo un artículo de opinión de estos que uno lee los domingos, dice, ¿qué pasará cuando llegue a manos del presidente Cortizo? La Corte podría tardar años en fallar cualquier recurso que interponga el Tribunal Electoral, como ya lo ha advertido su presidente. Es decir, ¿afectaría o estaríamos en el camino de afectar las elecciones del 5 de mayo del 2024? Bueno, ahí nos vamos a dar cuenta si el presidente está jugando para un partido o para un equipo, o si es el presidente de todos los panameños. Él ha manifestado que él tiene la intención de mediar en este conflicto, medió, fue el que quizás hizo que el Tribunal Electoral se sentara con los diputados y pudiésemos recomponer con el respeto debido a lo consensuado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, con un resultado que en algún momento fue productivo, pero que a partir del día jueves se empañó nuevamente cuando introdujeron 12 modificaciones nuevas que alteraron y se volvieron discordantes con lo que se había avanzado y aprobado en el primer debate. Así que yo la devuelvo de esa manera. Aquí el que tiene, no la última palabra judicialmente, la Corte Suprema de Justicia, porque tú, como bien dices, eso demoraría mucho tiempo y las elecciones son dentro de 2 años y medio. Aquí el que tiene que definir si está con el equipo de Panamá o si está con el equipo de un partido es el presidente de la República, cuando tenga que vetar aquellos artículos que el Tribunal Electoral en las próximas horas comunicarán, que es lo que espero, porque lo han dicho anteriormente en su informe ejecutivo, cuáles son esos artículos o temas que ellos consideran que alteran la transparencia de los procesos electorales que están por venir y que al final culminan en mayo del 2024. Y que todos los ciudadanos que somos parte de este país, lo que queremos es reglas claras y no reglas a la medida o al remiendo de una mayoría, como se dio el jueves en la Comisión de Gobierno. Diputado Carles, ¿qué se espera para esta semana? ¿Cuándo está en agenda para ese segundo debate? Y si en el ambiente político, ahí en la Asamblea, se rumora de algún cambio adicional que bien podría darse en este segundo debate. Mire, recuerde que la oposición en la Asamblea es muy débil. Eso todos lo sabemos. Y muy débil porque recuerde que solo está el Partido Panameñista, los independientes, y 3 diputados del Partido Cambio Democrático, que ustedes saben muy bien lo que se está oyendo. Entonces nosotros en este momento no definimos la agenda. Se debe de entender, porque recuerde que este proyecto, como lo ha dicho los magistrados del Tribunal Electoral, ellos necesitan que se apruebe antes del 30 de octubre, porque la Asamblea entra en receso y vuelve a entrar o a legislar a partir del 2 de enero del 2022. Ese aspecto es importante. Y lo otro que puede pasar, Alexandra, que ayer estaba conversando con unos analistas políticos que aman a Panamá, que están comprometidos con el país, es que también puedan engavetar esto. Porque en el fondo pueda que el objetivo, en el fondo, que tienen algunos diputados y que manejan la mayoría, es que esto se engavete toda vez que lo que quieren es quedarse con las mismas reglas del 2017. Entonces eso es importante que la población lo entienda. El deber ser es que se apruebe el proyecto de ley 544, tal como fue consensuado en la mesa técnica y como han recomendado los magistrados del Tribunal Electoral. Pero como aquí va a haber una contrariedad, porque yo sí siento que la población civil está molesta de lo que está sucediendo, uno escucha muchas voces, quizás a veces las voces no se tienen que escuchar solamente en las calles, los políticos tenemos que leer periódicos, ver noticias, ver artículos de opinión, ver análisis. Entonces, cuando usted ve a nivel nacional lo que se opina, o en todos los círculos sociales o en todos los círculos políticos, es que lo que está redactándose en la Comisión Nacional de Reformas Electorales pareciese ser aquellos tiempos entre 1984 y 1989, donde se redactaban artículos en una dictadura
con remiendos electorales con el único objetivo de que en un futuro pudiesen hacerse fraudes electorales, porque los fraudes electorales no se tejen en las urnas, los fraudes electorales se tejen cuando se hacen malas normas o no se hacen de manera clara. Entonces no quito la posibilidad, Mirna, de que algunos estén pensando, oye, mejor esto, vamos a que duerme el sueño eterno aquí en el segundo debate y vamos a quedarnos mejor con la ley del 2017. Eso no lo podemos permitir. Ellos tienen que debatir en el segundo debate lo que aprobaron en primer debate y bueno, una oposición vertical con una sola voz podamos defender lo que es correcto o el deber ser, apoyar a los magistrados del Tribunal Electoral. Recuerden que ya los magistrados del Tribunal Electoral no van a tener mucha voz en el segundo debate, así es que la voz y el voto igual de los ciudadanos seremos nosotros los que al final tenemos ese compromiso con el país, que es defender la democracia y los pilares fundamentales para que podamos tener o allanar el camino hacia tener procesos más transparentes y en igualdad de condiciones para todos los partidos políticos independientes y organizaciones sociales. Diputado, y como toda moneda tiene dos caras, este fin de semana también circularon algunas de las bondades, diríamos así, de esta discusión del 544, y yo se las compartí a usted, y dice incluso el documento que en estas modificaciones se reducen los tiempos del fuero penal electoral. Actualmente van desde que queden firme la postulación hasta 15 días después de la ejecutoria de la proclamación. Con la modificación aprobada se reducen los tiempos dando inicio con la campaña y hasta la ejecutoria de la proclamación. Me parece un poco confuso esto, pero es parte del documento que circuló también de estas supuestas bondades. Ese fue el documento. No fue lo que dijo el diputado. Usted por dijo eso que quiero se amplió. preguntarle, porque trata de confundir un poco también, ¿no? Aquí lo que se está tratando es tirar líneas de vocería. Lo que nos escuchan, líneas de vocería, los que no son periodistas o nuestros oyentes, son aquellas líneas precisamente redactadas cuando usted quiere defender una idea. Entonces esa línea de vocería fue la que redactó la Asamblea, una facción de la Asamblea. Y que circuló, exacto. Cuando usted escucha otra línea, ahí, por ejemplo, en eso que usted acaba de decir, no explican que es cierto que el fuero penal electoral para las elecciones generales y las elecciones internas ya existía desde el 2017, pero no explican que lo están ampliando para las elecciones internas de organismos internos, o sea, cuando van a elegir el tesorero del partido, cuando van a elegir el vocal del partido, y lo están aumentando para el presidente, el subsecretario, el secretario, para toda esa gente que se postule. Mire, ¿qué necesidad hay de que en un proceso interno, donde vayamos a una elección interna, tengamos que tener fuero penal electoral? Eso es innecesario. Entonces, acuérdense que nosotros ahorita estamos en un proceso interno de elecciones y otros partidos van. Entonces, ahí se ve como hoy vamos a redactar para ver si nos aforamos 2 años y medio antes de las elecciones. Nadie nos puede publicar, nadie nos puede demandar. Entonces, eso es lo que al final te conviertes como en una élite privilegiada, en un país donde vivimos en democracia, donde los procesos que usted escucha, los procesos penales, que yo sepa que no hay 200 políticos demandados. Uno puede tener una que otra demanda y uno se defiende en los procesos ordinarios que corresponde. Y si en algún momento te señalaran de algo, entonces tú tienes que hacer tu conferencia de prensa o ir a un lugar y defenderte, ¿no? Porque al final también existe la campaña sucia y eso es un tema que está reglamentado y regulado en la normativa electoral. Pero mire, al final no es Luis Ernesto Carles el que va a convencer. Yo sencillamente soy un solo voto en esa comisión de gobierno. Manifesté mi sentir, a pesar que soy una persona de menos edad de los 50, no voté en los años 89 porque no tenía la edad, pero sí pude ver cómo hubo un sinnúmero de malestares en medio de una situación política muy difícil y cómo un tribunal electoral no jugó su rol. Entonces esto ahora es diferente. Vemos un tribunal electoral más beligerante que ha ganado prestigio, credibilidad. Entonces cuando un magistrado presidente del tribunal electoral la máxima corporación
que puede vigilar o fiscalizar los procesos electorales te dice, oye, ustedes están haciendo algo que es contrario a la democracia o a la transparencia o a los procesos electorales, retrocedan, ¿no? Todo iba bien, pero el jueves presentan 12 modificaciones como para decir, aquí lo que mandamos somos nosotros. Y una muy delicada es, ahora vamos a cambiar el orden estatutario de los partidos aquí, y por ahí anda un audio circulando, ¿no? Donde dice, yo voy a conseguir los votos en segundo debate. Lo pasamos aquí. La semana pasada. Yo puedo. Bueno, que lo hagan, pues yo le digo, yo los reto, atrévanse a aprobar eso en segundo debate y van a ver la reacción que se está viendo actualmente en la población. Y si al final todavía lo aprueban en segundo debate e insisten en aprobarlo en tercer debate, bueno, el presidente de la República tendrá que demostrar si él es el árbitro de un partido o él es el árbitro de Panamá. Y él tendrá que recomponer, él tendrá la responsabilidad de escuchar a los magistrados del Tribunal Electoral y vetar lo que no corresponde, es decir, vetar todo aquello que está de más y lo que hace enredar un proceso electoral que ya está a la puerta de la esquina y que es el que va a regular estos 2 años y medio hacia mayo del 2024. Gracias, diputado Carles, por estar esta mañana acá en Radio Panamá, lanzando ese reto no solamente a los diputados, sino también al presidente de la República. Y preocupante lo que usted dice, que estas reformas le quitan un sinnúmero de competencias al Tribunal Electoral. Me quedo yo con esa preocupación que ha transmitido hoy el diputado. Gracias por haber estado acá.